Vengo en los últimos días tratando de hablar o de mostrar un concepto que hemos llamado ortopediodoncia. Un concepto donde yo procuro inicialmente mostrar que no porque intentemos un avance mandibular podrá hacerse el avance mandibular simplemente porque se intenta. El concepto ortopediodoncia dice que hay que resolver los problemas de forma, de tamaño de las arcadas dentales para conseguir mediante ellas paridad oclusiva, para poder conseguir finalmente equilibrio entre las dos entidades, algo que yo he llamado correspondencia biunívoca de estas dos entidades unívocas que deben corresponderse biunívocamente. Y para eso es importante entender algunos aspectos importantes, como que mientras no exista el tamaño, a veces no es posible intentar el avance mandibular con un aparato rígido miotónico bimaxilar, pretender que esta mandíbula se posicione adelante, cuando venimos disertando hace algunos días que aquí, mientras no se resuelva este problema de orden vertical, será imposible traer esta mandíbula hacia adelante. Y mientras no se resuelvan estos corredores de fosas, mientras no se amplíe este corredor de fosas, de repente tampoco será posible que la mandíbula viaje hacia adelante, porque la mandíbula corre, se mueve en sentido anteroposterior por este corredor de fosas. Entonces vengo contando que existe una disciplina que se llama la ortopediodoncia, una ortopedia que procura resolver primero los problemas de forma para que luego los problemas de función puedan resolverse, contrario a como lo hace la ortopedia tradicional, que nos muestra que hay que hacer un avance mandibular mediante un cambio de postura de la mandíbula. Entendamos que la ortopedia como tal trabaja multidimensionalmente, es decir, trabaja en los distintos planos del espacio, donde hay tres planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales y hay tres planos que aluden la relación intermaxilar. Una cosa es la referencia intermaxilar, la relación, la interrelación, la relación entre estas entidades, tanto en sentido anteroposterior como en sentido lateral y como en sentido vertical, y otra cosa es el tamaño de las arcadas dentales. Entonces esta conferencia la he llamado, acuñando tal vez una frase de 1935 hecha por el filósofo más importante que hemos tenido, el creador del refutacionismo. Decía Karl Raimundo Popper, que la observación es un proceso interpretativo del cerebro humano capaz de captar meramente aspectos parciales de los hechos. Entonces me parece interesante mostrar que hay una observación, clínica, que el diagnóstico se funda en una observación clínica que debemos tener muy presentes, una observación que corresponde a una inteligencia de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde decía Howard Gardner que hay una inteligencia que se llama la inteligencia espacial mecánica, también llamada visual. Hay una inteligencia que tiene que ver con el movimiento de cuerpos en el espacio, es el suponer procesos inerciales, procesos de movimiento. Así esas entidades sean biológicas, así sean entidades biológicas, es importante suponer procesos inerciales. Entonces, para eso me parece interesante que entendamos que la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia. Esto lo digo todos los días, perdónenme que lo repita. La oclusión es en sí misma
un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. La oclusión es en sí misma un aparato. Y por consiguiente hay que cambiar el aparato, hay que cambiar el tamaño de las arcadas dentales para que exista una nueva relación intermaxilar. Finalmente, la oclusión es una matriz terapéutica artificial, o no artificial. Artificial será cuando la implementemos como método terapéutico. Por el momento es una matriz terapéutica. La oclusión es una matriz terapéutica artificial si es una mala oclusión, para llamarlo de alguna manera. Y lo mismo, entonces la idea es crear una nueva matriz terapéutica, una nueva matriz que nos promueva esto. Y para eso tenemos que entender lo siguiente. La mandíbula, atentos con esto, la mandíbula, esta entidad, la cosa esa de abajo, la mandíbula es un hueso suelto, sujeto por la articulación más compleja, pero también versátil del cuerpo humano. Ella, la mandíbula, obedece básicamente al contacto oclusal. La mandíbula obedece a la favorabilidad oclusiva que le ofrezca la maxila, ¿cierto? Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces en los aparatos bimaxilares de la ortopedia tradicional nosotros intentamos un gran avance, intentamos un excelente avance mediante un cambio de postura a modo de terapia, que cuando el paciente se quita el aparato para hacer la masticación de los alimentos, lo único que encuentra es el antiguo engranaje mecánico que le dictamina el engrama neural, básicamente. Entonces, es importante que entendamos que esa mandíbula obedece básicamente al contacto oclusal. Es decir, que la mandíbula es fácilmente engañable si se le cambia, si se le altera el recibidor. Ya, vamos a llamar a la maxila el recibidor. Repito, la mandíbula es un hueso suelto, sujeto por la articulación más versátil, pero también compleja del cuerpo humano, que obedece básicamente al contacto oclusal que le ofrece la maxila, a la favorabilidad oclusiva que le ofrezca la maxila. Por esa razón es importante, y si entendemos que esto es un aparato de ortopedia maxilar, debemos de pensar en cambiar el tamaño de las arcadas dentales para pensar en cambiar la relación intermaxilar. Si nosotros entendemos esto, vamos a saber que la mandíbula puede ser fácilmente engañable. La versatilidad del cóndilo en la fosa glenoidea va a dar la posibilidad de que la mandíbula acepte una nueva propuesta oclusiva. Una propuesta oclusiva que le va a crear un nuevo patrón funcional, un patrón miofuncional. Recordemos que aunque la ortopedia la hemos llamado toda la vida ortopedia funcional, el vocablo es miofuncional, el prefijo mio alude a la musculatura y como tal es ortopedia miofuncional. Entonces, si yo cambio el patrón funcional, si yo voy creando mediante el cambio de tamaño de las arcadas dentales una nueva favorabilidad oclusiva, yo estoy formando un nuevo aparato, partiendo de que la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Si yo cambio el tamaño de las arcadas dentales, estoy favoreciendo una nueva relación intermaxilar. No como lo hemos hecho tradicionalmente con los aparatos bimaxilares alemanes, que básicamente pretendemos primero cambiar la relación en todos los niveles. Es importante que entendamos que si yo, al tiempo que estoy avanzando la mandíbula, al tiempo que estoy cambiando el tamaño, tengo dispositivos miofuncionales que tienen los aparatos de la ortopediodoncia. La ortopediodoncia es un nuevo concepto, son placas monomaxilares dinámicas de ortopedia inductiva, métodos terapéuticos que inducen una nueva posición intermaxilar mediante el cambio de tamaño de las arcadas dentales. La ortopediodoncia es un nuevo concepto, es un concepto, aunque nacido a finales del siglo pasado, presentado estos últimos años, este siglo, básicamente como unos métodos que procuran cambiar el tamaño de las arcadas dentales para que las arcadas dentales se comporten en sí mismas como ese aparato de ortopedia maxilar que estoy diciendo
qué es la oclusión como tal. Entonces, esto es un atrapamiento mandibular. El término atrapamiento mandibular no está muy establecido en la disciplina ortopedia maxilar, pero en general de este atrapamiento mandibular, este paciente es un machacador de alimentos por apertura y cierre. Este paciente machaca alimentos, este paciente no usa las fosas y las cúspides para hacer el frote lateral como debería hacerlo, para hacer la molienda en balance, en trabajo y en balance. Entonces este paciente machaca alimentos en apertura y cierre, en este aparato de ortopedia que tiene, porque no tiene una favorabilidad de excursionar lateralmente. Como no tiene esa favorabilidad, él se ve obligado a hacer unos movimientos de apertura y cierre. A veces me dicen algunos odontólogos que es que ese paciente no come. Entonces yo digo algo que suena a manera de mofa y el amigo, el odontólogo, se ríe. Y le digo yo, es que él no tiene maquinita para masticar alimentos, doctor. Es que esta maquinita no le da el disfrute de masticar alimentos. Este paciente lo que hace es coger los alimentos y machacarlos, triturarlos en apertura y cierre, aplaude los alimentos y como tal le es imposible conseguir disfrutar la alimentación. Por esa razón este paciente no disfruta el alimento, no tiene maquinita para disfrutar el acto de la masticación y como tal, pues seguramente no se va a alimentar. Entonces es ese disfrute el que tenemos que recoger. Pero no salgamos del tema. ¿Qué hay aquí? Un atrapamiento mandibular. De este atrapamiento mandibular es imposible pretender traer a este paciente a una relación molar clase 1 porque hay dos planos que definitivamente no se lo van a permitir. Primero, si usted observa esta curva de este plano oclusal, esta gran curva, usted podrá suponer, dice, hombre, no, es que los incisivos están sobreerupcionados, dirá alguien que tenga una gran visión ortodoncística, pero alguien dirá, no, es que falta crecimiento de los dientes de los posteriores que no han hecho egresión, falta crecimiento, y de pronto si se va y levanta la cefálica lateral y la pone en el negatoscopio, de pronto descubre que la altura del cuerpo mandibular, no la longitud del cuerpo mandibular, la altura del cuerpo mandibular es pequeñita, o mete los dedos y por palpación los coloca en oclusal y palpa la mandíbula con el índice por fuera de la boca y con el pulgar por dentro de la boca y palpa el cuerpo mandibular, de pronto descubre que lo que hace falta aquí es un crecimiento vertical. Y como tal, mientras no exista ese crecimiento vertical, esta mandíbula no podrá desatraparse y no podrá avanzar hacia adelante. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema vertical? Porque es lo primero que necesitamos resolver. ¿Cómo vamos a resolver el problema transversal? Porque es otro problema importante que tenemos que resolver. Si no logramos una amplitud transversal, si no despejamos los corredores de fosas, si estos corredores de fosas, por donde viaja la mandíbula en sentido anteroposterior, por aquí, los corredores de fosas, si no despejamos los corredores de fosas, es imposible para la mandíbula avanzar verticalmente, sagitalmente, perdón. Yo le he traído un elemento, yo hago con todos estos modelos una especie de plastilina para mostrar algunas cosas que me parece interesante que conversemos. Yo he traído en estos modelos una manera de mostrarle a usted qué es lo que le estamos diciendo. Esta discusión se llama que la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, que la mandíbula es un hueso suelto sujeto por la articulación más versátil pero también compleja del cuerpo humano y que obedece básicamente a la favorabilidad oclusiva que le ofrece la maxila, el recibidor, la maxila, a la favorabilidad que le ofrezca. Y que ese es el principio básico de la ortopediodoncia, que la ortopediodoncia procura básicamente tamaño de las arcadas dentales para que los maxilares se puedan bien correlacionar. Yo quiero que usted vea esta raya que voy a hacer donde nos muestra una mandíbula con un escalón distal. Recordemos que no es bueno ceñirnos por el parámetro de Angle y decir que esto es una relación molar clase 2 y que deberíamos pararnos aquí en este plan, en estos deciduos y decir que esto es un escalón distal, que seguramente nos muestra un paciente clase 2 que aquí hay una protrusión dentoalveolar, pero lo que quiero traerle hoy es esto, este es el centro de la maxila, de hecho podemos apoyarnos y
dibujar esta papila incisiva, dibujarla, establecer un centro de la maxila y decir que este es el centro de la maxila. Asimismo, separadamente, yo puedo venir y pararme en esta sombra que se aprecia acá, en esta sínfisis, en esta entidad, en esta brida cicatrizal que nos muestra que alguna vez esta entidad en el periodo intrauterino, esta entidad fue separada de esta y que alguna vez se juntaron, y aunque no existe sutura, en esta brecha donde yo desplazo el lápiz con mucha facilidad, hay una sutura media, hay una sínfisis mandibular que nos muestra el centro de la maxila. Entonces estoy estableciendo las líneas medias óseas, no las líneas medias dentales, que en este momento están coincidentes las dentales y las óseas, tanto en la mandíbula como en la maxila. Pero yo estoy estableciendo las líneas medias óseas para contarle a usted lo siguiente. Veníamos discutiendo que esta es la relación intermaxilar, que es un escalón distal por este lado. Luego y se lo muestro. Y que dibujé esta línea media ósea con una desviación tal vez de 1 centímetro o de 8 milímetros. Yo quiero le voy a hacer, esto es una prueba que yo quiero mostrarle a usted, que la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Con este ejercicio le voy a demostrar, y usted lo va a seguir viendo en muchos casos que usted tiene. La oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, y que la mandíbula es un hueso suelto, sujeto por la articulación más compleja, pero también versátil del cuerpo humano, la relación condilofosa, que obedece básicamente a la favorabilidad que le ofrezca el contacto oclusal. Y atento para dónde voy. Esta desviación de la línea media ósea de 8 milímetros de pronto, esta desviación, esta es la oclusión habitual de este paciente. Dije la semana pasada que las maloclusiones son en sí mismas oclusiones más estables que la normoclusión. La maloclusión es un engranaje mecánico. Hablábamos hace un minuto de atrapamiento mandibular. La maloclusión es estable, por eso a veces me da pesar o me da no sé qué ver que a este estudiante de odontología lo ponemos a sacar un cuadro de lámina de cera para bases y a metérselo al paciente en la lámina cuadrada, a desequilibrarle la musculatura, a decirle cierre, para poderle decir que este es el contacto oclusal, que esta es la oclusión habitual. La oclusión habitual de un paciente en maloclusión es supremamente fácil de recoger, casi que se recoge, casi que los modelos se frenan, se engranan en ese engranaje maloclusivo. Entonces, en esa medida, yo quiero contarle lo siguiente. Esta desviación que tiene este paciente, ojo con lo que vamos a leer, no se deje engañar, por favor, razone. Estas charlas que yo hago cotidianamente, que tienen detractores, me consigo un montón de enemigos con ellas a veces. Estas charlas tienen tips muy interesantes que usted puede recoger. Aquí hay información importante. Aquí hay la experiencia de un hombre que lleva 40 años, 15 de ellos en los años 70 y 80 en una facultad de odontología pública de carácter social en Colombia, en la ciudad de Medellín más exactamente. Aquí hay una información que yo le entrego a usted día a día, llena de pasión, sin un programa establecido de lo que le voy a hablar. Entonces, más que confundirse con esta información, no me crea, pero razones. Mis charlas invitan a pensar, mis charlas solo invitan a pensar. Entonces le voy a contar una cosa. Yo quiero que usted se cuestione y se pregunte, hombre, ¿y quién desvió esta línea media ósea de esta manera? 8 milímetros, dice Barberi. ¿Quién fue el que desvió esa línea media ósea? Si esta maxila se ve más o menos simétrica, ¿cierto? ¿Quién fue el que desvió esto? Yo le voy a contar. Esta pérdida de este 5 de leche, seguramente, esta pérdida temprana, o exfoliación o exodoncia, que puede darse de cualquiera de las tres formas, hizo que este 6 se inclinara hacia mesial por su componente anterior de fuerzas, obviamente. Pero escúcheme esto, este 6, voy a pasar al otro lado para explicarlo. Este 6, con esta relación molar que tiene, no es que cuando se pierda este 5, el 6 empieza a migrar por su componente anterior de fuerzas y nada más.
No, aquí hay una llave de oclusión. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia gratis las 24 horas del día. Por esa razón, la pérdida de este diente no es que la pérdida de este diente cambia y la migración mesial de este 6, pasemos al que es, hace que esta inclinación hacia mesial, no la inclinación, la migración como tal, va cambiando el patrón funcional, va cambiando primero que todo el engranaje mecánico. El engranaje mecánico es el que dictamina el engrama neural. Pero nosotros no hablamos mucho de mecanicismos, en odontología se obvia la palabra mecanicismo, de hecho hasta se confunde, se dice, no, hace esto vos colega, que vos sos más mecánico que yo. En la odontología se asume la palabra mecanicismo como automatismo. Mecánica es la parte fundamental de la ciencia más importante del mundo. Mecánica es el estudio de los movimientos de cuerpos en el espacio. Es una inteligencia espacial mecánica, una inteligencia que supone procesos inerciales. Entonces, en esa migración mesial de este diente, no hablemos de la inclinación, porque alguien podría quedarse creyendo que es la inclinación solamente. En esta inclinación mesial, en esta migración de este 6, se cambia completamente el patrón oclusal, el mecanicismo se cambia. Es decir, esta migración de este 6 inferior, de este 46, es la responsable de esta desviación, de la línea media ósea. A tal punto que lo invito a pensar esta noche, si tiene que repetir este video, vuelve y lo ve. Lo invito a que distalicemos este molar, o que me permita hacer un ejercicio que yo hago con la plastilina también, que me permita cortar este modelo por acá con una cegueta, una sierra. Lo cortamos y le metemos lo que falte acá. ¿Qué es lo que le falta allá? Medimos este 5 de leche, este segundo molar deciduo, lo medimos y lo aplicamos acá. Y entonces cortamos este 6, cortamos por acá, cortamos este modelo y le metemos algo acá que nos muestre que lo tengo que llevar hacia distal de la misma manera. Cuando yo tenga este molar en distal, yo voy a venir a recoger esta desviación de la línea media ósea de 8 milímetros, y como este molar está atrás, me va a ser imposible conseguirlo. Con este molar, con este modelo cortado atrás, yo no voy a tener más que la posibilidad de venir a poner el modelo y ponerlo de esta manera. Poner el modelo de esta manera, porque este pedazo de yeso que le metí a esto acá es el que me va a permitir que haya una llave de oclusión similar a esta en clase 2, en escalón distal. Recordemos que partimos de un escalón distal. Y esto es lo único que me va a permitir a mí que yo pueda hacer coincidir las líneas medias óseas. Esto es un mecanicismo, lo que yo le estoy hablando es un mecanicismo, yo le estoy explicando un mecanicismo y he llamado a esto la plastilina, yo he llamado a esto siempre la masa. Esta es la masa la que nos muestra, la masa como tal, pues. Entonces, yo quiero que usted entienda que esta desviación de la línea media ósea se da ante la pérdida de este diente, pero es posible que nosotros nos rasguemos las vestiduras en un análisis diagnóstico en cualquier universidad, diciendo, hombre, pero es que hay una desviación de 8 milímetros de la línea media ósea. Hay una desviación de 8 milímetros de la línea media ósea. Recordemos que está la sínfisis mandibular. ¿Qué hacemos? De pronto alguien dirá, no, hagamos más protrusiva por un cóndilo, no manejemos la protrusiva, avancemos la mandíbula, hagamos un cambio de postura, corrijamos la línea media ósea, vamos a extraer mejor un canino para corregir la línea media dental, que no está desviada, ¿cierto? Ese análisis diagnóstico es un proceso mecanicista que corresponde a la inteligencia espacial mecánica, también llamada visual, y que pertenece a la teoría de las inteligencias múltiples. Hoy ya el cerebro no se lee con el CI, el cociente intelectual de 1802 de Alfred Binet, que todavía parece ser que algunas universidades la siguen. El cociente intelectual fue una falacia que lleva 200 y punta de años,
y que todavía hay gente que cree que el cociente intelectual se lee. El cociente intelectual lo único que muestra es la inteligencia lógica, matemática o lingüística. Finalmente, para hacer un análisis, un test de cociente intelectual, se tiene que saber el orden de los números y se tiene que saber si el estómago de la vaca es de cuatro espacios, o si la vaca es cuadrúpeda o el pato es bípedo, en fin. Entonces, finalmente es un conocimiento adquirido. El cociente intelectual como tal es una falacia. Hoy se habla de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner en Harvard, en Harvard y en la universidad, en Michigan básicamente. Howard Gardner tiene 70 años, 75, en fin. Entonces, es la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia espacial mecánica, el leer, ese análisis diagnóstico espacial mecánico. Entonces, me parece interesante traer esta plastilina y hablar un poquito de esto, porque recordemos que yo estoy desarrollando una teoría que me cuesta mucho trabajo mostrarle a las personas, y es separar la forma de la función, y más aún cuando la ortopediodoncia dice que la ortopediodoncia funciona básicamente porque pensamos cambiar el tamaño de las arcadas dentales primordialmente. Vuelvo a los modelos iniciales, que no es fácil de sacar esta mandíbula de este atrapamiento mandibular, porque simplemente a mí se me ocurrió hacer un cambio de posición, un cambio de postura a modo de terapia, y entonces hago un avance mandibular, hago una apertura X, y simplemente con esto resuelve el problema. No, aquí hay problemas de forma por resolver, problemas de forma que si yo no resuelvo, no voy a poder tener mañana una favorabilidad oclusiva. Yo pongo un Bionator acá y me quedo 2 o 3 años con él aquí puesto, esta mandíbula sufrirá todos los cambios, pero recordemos una cosa, nos lo dijo Planas hace algunos años, la oclusión, el patrón de la oclusión, la mordida abierta, la mordida profunda, el overbite y el overjet, básicamente se repiten luego en la dentición permanente si no se hace nada por ellos. Si no se hace nada por ellos, la oclusión de la dentición decidua se va a repetir en la dentición permanente. Entonces, básicamente hay que hacer por el tamaño de las arcadas dentales para pretender avanzar la mandíbula cuando haya paridad, cuando haya la posibilidad de que estas dos entidades se correspondan como entidades unívocas en correspondencia biunívoca, para que haya paridad, equilibrio, concomitancia. De otra manera, es intentarlo como lo hemos intentado siempre con los aparatos bimaxilares, mediante el cambio de postura sin pensar en el tamaño de las arcadas dentales. El Bionator es un aparato rígido miotónico que, aunque goza de mucho prestigio, en el fondo es un aparato que no funciona como tal para lograr el desarrollo de los maxilares, para pensar en cambiar en postura, porque no dinamiza la ortopediodoncia. Este paciente tratado con un par de placas expansivas bien amarradas, perfectamente amarradas en estos caninos y amarradas en estos segundos molares deciduos, porque el 6 inferior no da la posibilidad de amarrar. Y si entendemos de una vez el concepto amarre, que tampoco está en la literatura clínica, el cómo se amarran las placas acrílicas, las placas monomaxilares, cómo se amarran, con un par de placas transversales bien amarradas, que tengan unas chapas de rozamiento, chapas de las que hemos hablado mucho. Quien no las ha visto, pues puede regresar en mis videos o ir a mi canal YouTube y mirar las chapas de rozamiento, que son un concepto básicamente que dan un triángulo de vida. Son unas chapas de rozamiento que no permiten el contacto oclusal. Conscientes de que la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar, las chapas de rozamiento desprograman y dinamizan. Eso es lo que hacen los que están viendo mi trabajo de las chapas de rozamiento. Entonces, básicamente, con un par de placas transversales que tengan unas chapas para un aparato, un elemento funcional, un dispositivo miofuncional. Las placas son 2 placas activas que deben de tener 2 chapas como aditamento, como adiciones, como elemento miofuncional, que permita la dinámica y la desprogramación mandibular, porque este paciente tiene un condicionamiento, una programación oclusal, un engrama neural, un patrón funcional, que lo mantendrá aquí, lo mantiene acá, porque finalmente es eso, porque la oclusión es el aparato de ortopedia gratis las 24 horas del día.
Entonces, básicamente es eso. Cierro esta reunión llamada "La observación es un proceso interpretativo del cerebro humano capaz de captar meramente aspectos parciales de los hechos", de Karl Popper en Austria, que es el filósofo más importante y que es el creador del refutacionismo, presentado en 1935 en su obra Conjeturas y refutaciones. Por lo demás, muchas gracias.